estamos compartiendo un espacio de construcción colectiva. Y pues un poco de esto se trata la reflexión que vamos a ver sobre ambientes de aprendizaje, que nos la presentará el profesor Edwin Bernal Castillo. El profesor Edwin Bernal es el director del proyecto de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas, es licenciado en Matemáticas y Computación, magíster en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación y es estudiante del doctorado en Ambientes de Aprendizaje. Profesor Edwin, sin más preámbulos, entonces hablemos de la cuarta unidad del seminario, por favor. Ok, buenos días a todos. Buenos días a los estudiantes de todas partes del país. No saben qué tortura es este sistema de videoconferencias. Para nosotros hubiese sido mucho más fácil organizar un sistema de formación en cada uno de los creados, únicamente tal como estábamos inicialmente previstos, pero creo que esto construye más que muchas cosas. Nosotros vamos a comenzar a hablar de una cultura de tecnología, vamos a comenzar a hablar de una cultura de búsqueda, de permear las formas como hacemos las cosas, salirnos de la tradicionalidad, de los métodos como estamos haciendo, abrir nuestras mentes un poco más allá de lo que normalmente hacemos, no en el sentido de que lo que estamos haciendo no es importante, sino buscar abrir nuevas experiencias, nuevas perspectivas sobre cómo asumimos la educación. No estamos hablando del hecho de dejar atrás lo que venimos haciendo, sino incorporar nuevos elementos. Y esos nuevos elementos tienen que ver con las posibilidades que nos brindan las tecnologías. Discutir hoy en día sobre el tema de si vale la pena no meternos y deberíamos o no involucrar tecnologías en la educación es un tema que pertenece a otro siglo. Estamos hablando de finales del siglo pasado, donde discutíamos el tema de si el profesor queda de lado, si los estudiantes aprenden, si se generan, si se dejan atrás nuevas formas de interactuar, si se pierde ya esa calidez humana. No, lo vivimos a diario. Y eso es parte de lo que la cuarta unidad es lo que este módulo pretende hacer. Darle nuevas oportunidades a los estudiantes para que se comiencen a construir nuevos escenarios de aprendizaje, nuevos modelos y nuevas experiencias que permitan aprender, que permitan construir conocimiento, pero más allá de eso, construirnos como sociedad, construirnos como personas. Parece utópico el pensar que podemos construirnos como seres humanos a través de la mediación tecnológica o construirnos como sociedad, pero nada más cercano, y lo evidenciamos en el día a día a través de todas nuestras experiencias en el mundo, a través de redes sociales, a través de interacción en diferentes correo electrónico, etcétera, etcétera, participación en foros, construcción de wikis, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero mostrarles un poco es básicamente qué esperamos desde el módulo de ambientes para la realidad de entorno. Venga, Ricardo, por favor, que me actives la presentación, por favor. No sin antes contarles que durante la presentación voy a estar navegando un poco entre varios escenarios, entre la presentación, pero también voy a mostrarles un poco la nueva propuesta del aula virtual, que ya no se va a llamar así. Antes lo llamábamos el campus virtual, pero hablar de campus virtual implica una cantidad de escenarios que no somos capaces de suplir. Pero sí podemos suplir un escenario de un aula, entendiendo un aula no como un espacio de 4 paredes, sino visualizándolo un poco más allá. Y entonces, con base en esos elementos, identificar lo que entendemos por lo que es un aula, teniendo en cuenta de que en el aula de clases, cualquier escenario de aprendizaje, cualquier escenario puede ser un escenario propicio para el aprendizaje, y que no solo se aprende en el aula, sino se aprende por fuera de ella. Y con base en esos elementos hacerles una propuesta que tiene que ver un poco con lo que implica llevar tecnologías en la aula de clase. Entender un poco este contexto implica entender un poco el contexto de donde se mueve el módulo, la actividad que tiene que ver con
ambientes de aprendizaje. Pero no sin antes dejarles claro y dejar por establecido esta premisa que nos debe de mover no solamente a nosotros como docentes de este módulo, de este seminario, sino en todos los aspectos de nuestra vida. No tienen que ver solamente con el tema de que las tecnologías en sí no son educativas. El sentido educativo se lo da el maestro a través de sus diferentes estrategias, a través de la reflexión que él mismo hace sobre su práctica docente. Y tiene sentido cuando se le involucra en un contexto educativo, sí, solo sí va cargado de un sentido pedagógico, de un sentido educativo. Nos mueve no el hecho de involucrar y decir estamos a la moda con el hecho de involucrar, que la asignatura de nosotros porque le involucramos un foro, porque le estamos poniendo a construir una wiki, porque pedimos que todos los trabajos sean correos electrónicos. Eso no tiene sentido, sino va cargado de un contexto y de sentido. Pero el sentido no pueden esperar que venga del sentido, de un sentido institucional que provea de las directivas, ya sea administrativas o académicas. El sentido se lo carga el maestro. No se trata de cargarnos de tecnología, se trata de usarlas con sentido, con apropiación. Por eso la premisa que nos debe mover a nosotros, con base en este escenario, debe de ser el hecho de que no son educativas en sí mismas. Y que ese principio es el que nos mueve a nosotros a construir escenarios mucho más interesantes. Dentro del módulo que se presenta, se presentan unos elementos que tienen que ver con los ambientes de aprendizaje en sí mismos. Entendiendo de que la tecnología puede ser un elemento que propicie o que potencie el desarrollo del aprendizaje, pero también que propicie el desarrollo social, el desarrollo individual, el desarrollo en sus diferentes instancias de la vida. Pero se propone que sea un escenario que tenga un enfoque constructivista, es decir, donde el estudiante no sea solamente pasivo, sino que él, a través de procesos que sean fomentados por el maestro, construye su conocimiento, construye sus propios desarrollos, construye su aplicación. Pero eso es complejo. Es complejo cuando no nos salimos de nuestro ente o de nuestras formas tradicionales de abordar la educación. Pero también se provee un ambiente de aprendizaje que provea múltiples representaciones de la realidad. Esto es interesante, porque algunos de los elementos que uno a veces no atiende es el sentido de que no todos aprendemos de la misma forma. Unos aprendemos mucho más visuales, otros somos más auditivos, otros somos más kinestésicos, otros aprendemos más a través de las lecturas que a través de las representaciones, otros aprendemos a través más de los medios audiovisuales donde conjugamos diferentes elementos, donde hay estudios que evidencian de que dependiendo de la cantidad de medios, de sentidos que involucremos en el proceso, pues probablemente mucha mayor información, posibilidades de retención de información tengamos, pero eso no debe ser desatendido de que hay diferentes estilos de aprendizaje y que los medios, todos estos medios que nos permiten a nosotros llegar a través de internet o de herramientas fuera de línea, lo que permiten es atender todas esas poblaciones que normalmente no atendemos, porque enseñamos de una forma, enseñamos a través de un método que es estructurado porque pensamos que los demás aprenden como nosotros aprendimos, y no es así. Y ese es el elemento que nos permite la inserción de tecnologías. Pero también es importante entender que a veces pecamos por exceso, y no siempre, los excesos siempre son malos. Tanto el uso de tecnologías como el asumir representaciones únicas de nuestras realidades. El sentido aquí tiene que ver con el hecho de permitir construir, permitirle dar pistas al estudiante para que construya, pero también dejarlo que tenga sus propias construcciones, y eso implica que él se vea obligado a una desestabilización cognitiva. Es decir, las tecnologías deben ser un elemento que propicie, pero no de todas las herramientas, sino que permita encauzar
y que permitan que ese esté en un proceso de estabilización cognitiva. Pero también se enfatizan en que permiten construir, no la reproducción de conocimiento. Muchas veces nos estresamos porque no tenemos contenidos que mostrar. Pero es que los contenidos no son el todo del aprendizaje, es más, son el complemento del aprendizaje. Deben de ser otras instancias. Entonces allí hay ambientes que nos tienen que permitir a nosotros esa construcción, pero esa construcción no viene por los contenidos, no por la reproducción de contenidos. Los contenidos son una herramienta que utiliza el estudiante para que él pueda hacer sus construcciones mentales, para que pueda hacer sus construcciones de procesos y de metodologías y de estrategias y de elementos. Pero también se enfatizan en tareas auténticas, en un contexto significativo, es decir, que se adaptan a un contexto particular, por lo tanto no pueden ser estandarizadas, que permiten que en esa adaptación se le dé sentido al aprendizaje y haya muchos más elementos que permitan esa construcción. Y como hay ese contexto, esa adaptación al contexto, pues permite representar un mundo real mucho más propio, mucho más particular, y de eso se trata. Promueven y motivan la reflexión sobre la experiencia, es decir, la experiencia es parte importante del aprendizaje que nos debe permitir, así como lo mencionaba el profesor Julián hace un rato, tal como lo mencionaba el profesor Carlos Gamboa al inicio, y el profesor Carlos Moreno, es parte de nuestro proceso. Me debo de repensar, pero las tecnologías no pueden estar alejadas de ese contexto donde nos estamos moviendo. Debe de permitir que yo me replantee. Son unas herramientas de mediación que me permite a mí hacer, construir, pero no me lo hace, no me lo construye. Sirve de intermediario, tratando de hacer un camino hacia una construcción real de esas secuencias. Y que no solamente se valgan de la experiencia, porque la experiencia es muy importante, pero eso no es el único elemento que nos permite a nosotros construir conocimiento. Es más, normalmente en nuestras discusiones que tenemos es muy común llegar a diferentes escenarios donde entran a discutir y vamos a hablar sobre X y el contexto, y todos normalmente terminamos hablando de, pero es que yo tuve la experiencia de tal cosa, yo hablé sobre tal otra, pero los elementos de que hay de fondo se desatienden. Entonces no debe permitir solamente la experiencia, sino también enmarcarlo dentro de una realidad epistemológica, dentro de una realidad metodológica que ha sido aprobada y que ha sido debidamente organizada por una comunidad académica. Entonces un ambiente de aprendizaje no debería de solamente atenerse a la experiencia como único elemento constructor de conocimiento, sino un ambiente de aprendizaje debería de estar mucho más cercano y tratar de generar un equilibrio entre esos elementos que tienen que ver con lo cognitivo, pero también con la experiencia. Y sí, hemos hablado toda la mañana de construcción autónoma, pero también hablamos de CIPAS. Y cuando hablamos de CIPAS estamos hablando de trabajo colaborativo. Estamos hablando de construir puntos, no de distribuir los trabajos, como normalmente se ha entendido los trabajos en equipo de nuestras clases. Andamos en un grupo de a tres y entonces terminan diciendo, entonces usted hace esta parte, yo hago esta parte y usted hace esta otra parte. Eso no es trabajo colaborativo. Un trabajo colaborativo implica una planeación previa del maestro. No que tiene que ver con entre cuánto lo va a hacer, sino qué roles van a desempeñar cada una de esas personas que van a tener allí. Sobre qué elementos, cuál es el producto que tienen, cuál es mi función dentro de los equipos como maestro, pero también cuál es la función de ellos, cuál es esa interdependencia que existe entre ellos. Ese proceso de planeación previo y ese proceso de socialización posterior que se hace. Esos son elementos que tienen que permitir un ambiente de aprendizaje, y eso no se logra sino a través de procesos de negociación.
Es decir, que un ambiente de aprendizaje también debe permitir negociar, bajándonos un poquito del pedestal como maestros que tenemos de que somos el tope de la cadena y que por abajo de nosotros todos, por encima nadie. Cuando nos reconocemos como aprendices, tenemos muchas más opciones de que nuestros estudiantes aprendan y entiendan, que cuando nos reconocemos como simples dueños de una disciplina. Eso nos implica una comunicación mucho más horizontal. Eso nos implica a nosotros poder construir con ellos. No que ellos hagan lo que nosotros que quieran, sino que yo a su vez, como aprendiz, estoy aprendiendo con ellos. Obviamente tengo un camino que tengo unas competencias que construir con ellos. Pero eso no implica tener una actitud mucho más horizontal de negociación. No estamos en una aula de clase donde nuestra sola presencia física o nuestro tono de voz intimida a un estudiante. La intimidación ya no existe acá. La intimidación ahora pasa por otros medios, que pueden ser escritos, y eso no es. Tenemos que encontrar muchas más herramientas de fondo, argumentos mucho más intrínsecos y mucho menos extrínsecos, como la nota o la intimidación física o verbal. ¿Sí? Y eso, un ambiente de aprendizaje tiene que ser el contexto donde nos mueva, nos debe permitir movernos acá. ¿Vale? Por eso también en el módulo se habla un poco sobre los ambientes híbridos. Particularmente el término híbrido nunca ha sido un tema muy de mi gusto. Sin embargo, hay algunos autores que hablan sobre esta postura. Prefiero llamarlos de otras maneras, pero mixtos o blended o de alguna otra forma, que es un término mucho más difundido. Pero no deja eso de manejar las mismas características. La nueva propuesta de educación a distancia del IDEA está encaminada a cada vez permear más la cultura de las tecnologías en los procesos educativos y que cada vez más nuestros estudiantes tengan la posibilidad no solamente de construir conocimiento a través de los aulas presenciales y de los 7 encuentros que tienen, sino que de alguna manera podamos generar escenarios que nos permitan a nosotros construir por fuera, pero también hacer el seguimiento. De verdad, si ellos están construyendo, están avanzando, han tenido dificultades. Me refiero al hecho de que si la mediación de tecnologías es difícil saber si un estudiante está hacerle seguimiento, apoyarlo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un estudiante reciba retroalimentación de mi parte, si no es a través de la intermediación de tecnologías? Y yo no me hablo de tecnología solamente de computador, sino cualquier otro elemento que nos permita a nosotros, a través de alguna forma, conectarnos con aquellas personas que están por allá en el pueblo, por allá en la ciudad, por allá en el campo, de alguna manera. La discusión sobre que las personas rurales no tienen acceso, sí, ellos pueden crear rutinas de acceso. Ellos tienen disponibilidad, hay una amplia cobertura ya, sobre todo muy cerca de los CREAS, e inclusive dentro de los mismos CREAS donde se han involucrado, se han hecho planes de inversión ambiciosos sobre conectividad. Pero es que la conectividad no es lo único que mueve la tecnología, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, de que hay una interconexión entre un trabajo que se hace presencialmente y un trabajo que se hace a distancia. Normalmente el trabajo a distancia es un trabajo que se delega, pero no es un trabajo que tenga un real seguimiento y yo pueda encontrar evidencias del trabajo más que del producto final. Pero es la misma discusión de si hago o no hago parciales en mi área de clase presencial. Es decir, todo el semestre estoy dictando clase y al final le hago un parcial, quien pruebe está bien, es porque he entendido el que no. Y eso es un mito que hay que tumbar. Y ustedes lo saben como maestros. Entonces, el ambiente híbrido mezcla unos escenarios que son presenciales tradicionales con unos escenarios que son virtuales, pero los escenarios tienen que permitir la discusión, tienen que permitir la construcción del conocimiento,
tienen que permitir que se haga un trabajo autónomo, pero también colaborativo, que se genere en el escenario. ¿Vale? Obviamente, me devuelvo un poco. En la diapositiva anterior se me olvidó mencionar tan importante como esos escenarios que terminan siendo didácticos, tecnológicos, comunicativos, investigativos, conectados con su entorno, con su contexto. ¿Vale? Por eso es importante preguntarnos nosotros, y esta es una diapositiva que normalmente se la presento mucho a los estudiantes, sobre ¿para qué usamos la tecnología? ¿Para qué la utilizamos? O sea, es decir, tengo una herramienta, tengo un foro, pero ¿para qué lo utilizo? Pues lo utilizo ¿para qué? Simplemente para conocer sobre un tema, para comprender un tema, para aplicar un tema a un sitio particular, para analizar, para evaluar, para crear, ¿para qué lo utilizo? Esto tiene que ver con muchos estudios que se han hecho, entre ellos aquí planteo el de Bloom, que ha sido analizado, pero eso es un tema que ya hemos discutido previamente, pero que en esencia lo que fija es qué niveles quiero alcanzar con mis estudiantes. Y de acuerdo a eso, utilizo la tecnología más adecuada o la más propia que me permita a mí construir eso. Por eso es importante entender que en esencia las actividades terminan siendo las evidencias que voy encontrando. ¿Ya? Que las evidencias que me permiten demostrar un proceso. Es decir, entrar en el tema de las competencias, que parecería lógico aquí en un ambiente, pues no tiene sentido, dirían algunos, pero tiene todo el sentido, porque la única forma de demostrar si una competencia se alcanza o no es a través de evidencias, ya sean del ser, es decir, cómo yo evalúo o cómo yo valoro a un estudiante si es ético o no. Pues porque tiene acciones que demuestran sus acciones éticas, porque es responsable, porque es cumplido, porque respeta a los demás. Sí, son evidencias del aprendizaje. ¿Cómo sé si un estudiante alcanzó una competencia de un procedimiento en particular? Porque es capaz de hacer el proceso en un contexto particular. ¿Cómo sé si el estudiante conoce sobre algo? Pues porque al pedirle que aplique sobre ese tema en una situación contextual, por citar algunas de las múltiples situaciones, poner en ejercicio ese conocimiento, es capaz de aplicar y conjeturar y desarrollar y crear. Hay otras formas. La repetición aquí no cabe. Entonces, esos son elementos. Las actividades son claves. No se basan en el propósito técnico, se basan en su fin pedagógico, en su fin educativo. Es una herramienta mediadora, no es el aprendizaje, pero da evidencia de que existe. Una actividad puede dar evidencia de múltiples competencias, pero a su vez varias actividades pueden dar cuenta de una única competencia. Ricardo, y bueno, hay una actividad en el aula, en este módulo, que tiene que ver con que está orientada hacia reconocer características y posibilidades que le brinda. Es una actividad que si bien es cierto, tiene como fin construir una wiki, y con esa wiki armar un artefacto, pues surge de varios principios. No es la wiki como fin último, sino es el proceso que se hizo para la construcción. Para aquellos que no estén muy enterados sobre el concepto de la wiki no es más que una página web que se construye colaborativamente, es decir, donde diferentes instancias en diferentes tiempos o concurrentemente pueden editar y agregar y quitar cosas. ¿Ya? Eso hace una wiki. Eso se supone que es un trabajo individual, es decir, mi aporte a la wiki será un aporte individual, pero tiene un principio de construcción colaborativa que se refleja en un producto muy específico que es una wiki. Pero con esa wiki, el fin último no es la construcción en sí mismo, sino es la apropiación de lo que se construyó en equipo para la construcción de un mentefacto. ¿Sí? Entendiéndose mentefacto como una representación gráfica o una representación sobre los elementos que están allí. Pero lo que quiero que se entienda con esta actividad, que no necesariamente tendría que ser la única,
o debería de ser la única, pues es una aproximación. Hay estudios que evidencian que para poder construir colaborativamente necesita un trabajo autónomo previo para poder aportar. Y eso se pone en evidencia a través de este tipo de estrategias, que vuelvo y repito, no son las únicas. Ahora, para que esto se pueda dar, necesitamos un escenario, y aquí le voy a pedir a Ricardo que por favor me ayudes un poquito, para mostrarles en el ambiente cuál es el nuevo ambiente que estamos tratando de desarrollar. Hemos desarrollado, como ya les ha mencionado tanto Vivian en sus exposiciones previas, como Ricardo, al cual han hecho un trabajo entre ellos y todo el equipo de trabajo ha hecho un trabajo muy interesante en plantear nuevos escenarios, muchos más lógicos hacia ese sentido. Por eso hemos planteado Tu Aula. Es un sitio que ya tienen acceso muchas personas. Uno de los grandes inconvenientes que hemos tenido para replantear esto ha sido la dificultad de conexión que hay desde adentro y desde afuera de la universidad. Bien, precisamente hemos estado involucrados en un plan de inversión tecnológica, pero la inversión tecnológica no va sola, sino va acompañado de unos procesos que transforman el quehacer de cómo entendemos la educación mediada. Por eso hemos diseñado un Tu Aula, tratando de mantener que un estudiante se sienta identificado con un discurso diferente al que se veníamos trabajando antes en el campus virtual, no queriendo decir eso que el campus virtual era malo, no, sino que necesitaba una evolución, necesitaba una identidad institucional, que yo me sintiera parte de la universidad, pero que a través también de eso pudiera conocer, construir, indagar, ¿sí? Todo. Entonces hemos diseñado, por favor, tratando de diseñar un ambiente mucho más humano, mucho más comunicativo, mucho más con calidez, dirigiéndonos a las personas. Y el sentido que debe de dar tanto adentro del aula como dentro de cada uno de nuestros cursos debe de ser permitir generar la comunicación. Es decir, no es la actividad, elabore un mapa conceptual sobre tal cosa, sino hablemosle. ¿Cómo lo hacemos en clase? Pues nosotros no llegamos directamente, hola, elabore un mapa conceptual. No, introduce al estudiante, le cuenta la pertinencia, habla sobre el sentido, sobre las expectativas, cómo lo voy a evaluar, los elementos que voy a tener para poder tener criterios. Y esos elementos son los que queremos que a través de este escenario se comiencen a evidenciar. Queremos hacer una analogía entre una aula física y una aula virtual, tratando de que el impacto sea lo menos complicado, lo menos complejo posible, de tal manera que el estudiante pueda de alguna manera interactuar. Voy a entrar con mi usuario, esperemos que cargue, aquí ya cargó. Básicamente, no quiero presentarles, ustedes pueden acceder desde cualquier sitio de Colombia en este momento. Estamos saliendo inclusive por servidores externos para mejorar la conectividad. Tenemos aquellas personas que manejan la parte técnica, los ingenieros, pero me van a entender un poco más sobre lo que les estoy comentando. Eso nos permite a nosotros dar un poco más de confiabilidad, no sin eso lograr a escenarios óptimos, pero sí mejoramiento de condiciones. Y créanme que cada vez tenemos un plan mucho más ambicioso sobre el mejoramiento de las condiciones. Hay un lenguaje dialógico. La idea es que cada persona pueda ingresar desde tu-aula.ut.edu.co para que puedan acceder desde afuera. Me bajas por favor y entramos al seminario de autoformación. Hay unas herramientas que tratan de ser mucho más lógicas con el sentido de cómo nos desenvolvemos más en otra oportunidad. Les podré mostrar con más detalle los alcances del discurso de estos escenarios, pero el seminario de autoformación está allí y cada uno de ustedes puede ingresar ya con su usuario de correo, según tengo entendido. Y la contraseña. Sí, con el usuario de correo. Correo institucional. Si ustedes tienen, por ejemplo, mi correo @ut.edu.co, el usuario sería mi correo, el de cada uno, ¿sí? No sé, el mío es rdegil@ut.edu.co, entonces mi usuario sería rdegil solamente, y la contraseña
cada uno se las hacemos llegar, ¿no? Porque eso es... Bien, básicamente para las personas que están por fuera de Ibagué, les conto que aquí están comentando el ingeniero, me está contando que el usuario es el correo electrónico, pero sin el @ut.edu.co, sino el correo institucional, solamente el nombre del usuario. Pueden ingresar en ese momento, pero pueden contactarse con el ingeniero Ricardo Gil, para que si tienen algún problema de acceso lo puedan hacer desde ahora. Bajan por favor un poco. Hay unas estructuras que tratan de manejar un lenguaje mucho más dialógico, no solamente es un repositorio de archivos como lo veníamos haciendo antes, sino trata de manejar un discurso, tanto en ida como en venida. Es decir, tiene la posibilidad de un tablero para que el maestro, si considera, agregue nuevas actividades. Por ejemplo, el maestro pensó en algún momento, hombre, qué bueno que para la construcción del wiki hubiésemos tenido un chat para que ellos lograran acuerdos metodológicos sobre qué iban a hacer, dónde lo iban a montar, etcétera, etcétera. O un foro. Este es el espacio. Pueden crear esto. No son necesariamente las actividades que vienen preestablecidas, no se trata de estandarizar. Se trata de dar una orientación y la suman, la contrapongan con lo que se está haciendo en cada campo, que la adapten a su contexto. Vienen unas, aquí pues el video bien, yo supongo que cada uno de los que así lo está viendo muy bien. Aquí hay unos links que hablan sobre las diferentes unidades. Está el proyecto de vida, que era la unidad que hablaba Carlos Moreno, autoformación e investigación, que hablaba Carlos Gamboa, estrategias de aprendizaje, que hablaba Julián Núñez, y pues el de ambientes de aprendizaje. Me voy a pasar un poco hacia ambientes de aprendizaje para que por favor revisemos un poco qué cambia. Cuando le hago clic a cualquiera de las unidades, pues básicamente el resto se mantiene, cambia las lecturas, actividades y materiales que hacen parte de esa actividad. Desde cada una de ellas puedo entrar y puedo ir ingresando a las actividades. Recuerden que esto es para los que se encuentran en línea. Para los que no se encuentran en línea, quiero que por favor nos pasemos un poco a la versión fuera de línea. Esto es un archivo que se lleva a todos los profesores para aquellos sitios donde definitivamente no nos pudimos conectar y necesitamos hacer un trabajo de revisar, por ejemplo, la actividad. Si de pronto la actividad en el encuentro me di cuenta de que necesitaba ser reencauzada, necesito ser redirigida, pues entonces puedo tener a la mano la disponibilidad. Puedo trabajarla, pero dio el hecho de que no tenía conectividad. Entonces, la versión, se llama la versión portable, me permite a mí andar con el curso sin tener necesidad de tener conexión. ¿Qué es lo único que no puedo hacer? Obviamente, hacer las actividades en línea. Pero ahí es donde la adaptación a cada contexto corre sentido. Es decir, me refiero a que si yo sé que estoy dando con estudiantes que están en lo alto de la montaña, ¿sí?, debo de buscar estrategias que permitan a ellos alcanzar y acercarse. Porque, a ver, estamos en un mundo donde cada vez estamos más tecnologizados. Esos estudiantes no podemos apartarlos de ese mundo. Tenemos que integrarlos coherentemente. Y esa es la parte donde el maestro cobra sentido. Hay unas preguntas orientadoras. Aquí estaba la actividad, por ejemplo, aquí está la actividad, estamos en la versión portable, ¿cierto? Sí. Estaba en la versión portable. Subamos un poco para mostrarles rápidamente. Para los que no conocen, cuando ingreso a la versión portable, déjenme en la página principal, por favor, carta de menú. Aparecen unas opciones. Vamos a inicio, por favor, para que ellos vean qué se ve cuando recién entro. No, al inicio. Menú, ahí, inicio. Él los deja acá. Aquí aparentemente no hay ningún link para que no se vayan a perder un poco. Básicamente hay unos elementos, hay un menú que aparece, y con ese menú y con los elementos que aparecen, los botones que ya están al lado, ustedes van a poder navegar. Es un menú que se adapta dependiendo de dónde estoy. Por ejemplo, si me voy a la guía de aprendizaje y presiono el botón de guía de aprendizaje, pues me aparecen las unidades. Por ejemplo, la unidad 4. Dame aquí la unidad 4, por favor.
Ya lo tenemos. En la unidad 4, por ejemplo, aparecen las opciones que tienen que ver con la unidad 4, generalidades, que tienen que ver con los elementos de la unidad 4, las actividades. Démosle clic aquí, por favor, ahí está descrita la actividad para que lo tengan presente. Por favor, y los recursos, los materiales, que son con las lecturas que se vienen incluidas ya. En el mismo archivo vienen todo, lecturas, todo esto para que puedan trabajar. Vuelvo y establezco dos criterios que fueron claves antes de que ya me termine quitando el micrófono, ya me pasé demasiado del tiempo, pero básicamente quiero establecer dos cosas. Uno, es un ambiente que trata de hacer una analogía entre el aula tradicional y el aula virtual. Eso implica que cambiemos nuestro discurso. Dejemos de hablar tanto de técnica y hablemos más de educación. Separemos lo que implica la técnica del proceso educativo. Así como cuando yo no vengo a disertar sobre lo que implica el videolink o el televisor o las diapositivas de PowerPoint, no estoy divagando sobre eso en mi clase, pues esperamos de que este no sea el tema central de discurso con nuestros estudiantes. Debe ser una situación que nos permita a nosotros construir. ¿Sí? Y dos, que hay estrategias que nos permiten a nosotros diversificar de acuerdo a nuestra propia forma como entendemos el proceso educativo. No enseñamos todos de igual forma. La idea es que cada uno lo adapte a sus propias, como mencionábamos con Carlos, los dos Carlos al principio, se adapte a sus propias formas de entender su proceso educativo, a su propia libertad de cada uno. Obviamente la universidad le apuesta a algo y es esos mínimos que están expresados allí. ¿Vale? Muchas gracias.